Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a Camilo Navas. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 73. Desde su trono, a través de unas esferas de luz, Loki observaba el transcurso de las batallas que sucedían en su base. Las cosas no estaban saliendo tan bien como querían. Sus enemigos ya habían matado a 4 de sus 7 guerreros, y no creía que los 3 guerreros que le quedaban pudieran tener la victoria, pero al menos esperaba desgastar a sus enemigos lo suficiente para que fueran presa fácil para Fenrir. Aries estaba prácticamente ileso. Fafner era el más débil de sus dioses guerreros, pero al menos esperaba que le hubiera hecho algo de daño, pero fue inútil. Acuario estaba con más heridas, pero nada que le impidiera seguir luchando. Libra estaba más herido que sus camaradas dorados, pero no lo suficiente para hacerlo una presa fácil. Loki estimaba que en poco tiempo volvería a luchar, aunque con más limitantes por las heridas que sufrió. Garm, por otro lado, a pesar de haber ganado, ya no podría luchar. Aunque sus heridas no eran letales, ya no tenía energías para seguir luchando, su armadura estaba muy dañada y su arma fue destruida. Si volviera a la lucha, no podría hacer mucho. Aunque un gusano esté fuera, los más molestos aún quedan, pensó Loki, analizando la situación y posibles riesgos. A través de los orbes, vio como Sigmund y Ullr luchaban con los dioses guerreros de Odín. Esperaba que si no podía ganar, al menos lograran dejar fuera de combate a sus enemigos. Es lo mínimo que debían hacer, un cambio de que salvara sus insignificantes vidas y les diera el honor de servirle. Aunque lo mejor será acelerar un poco las cosas, pensó Loki. Un círculo mágico se materializa, mostrando la imagen de su hijo Fenrir. Hijo mío, necesito que Skroll y eliminen a unos caballeros por mí. Es hora de que mis nietos jueguen un poco. ¿A cuál de los mortales quieres que mis hijos devoren, padre? Preguntó Fenrir. El dedo de Loki golpeó el descansabrazos de su trono, pensando en un momento. Que Ati vaya a enfrentar a Acuario y Skroll a Aries. Y diles que no jueguen con su comida, porque a diferencia de otras veces, este tipo de comida puede devolver cualquier mordida. De acuerdo, padre. ¿Cuándo será mi turno para que vaya a luchar? Si Derval y el resto de dioses guerreros fracasan, entonces será tu turno, hijo mío. Sé paciente. ¿Ya esperaste siglos para soltarte, que son unos minutos u horas más? Fenrir gruñó de disgusto al seguir siendo contenido, pero acepta a regañadientes esperar. Con esa orden dada, la llamada terminó. Muy bien, es hora de hacer otra llamada, dijo Loki. Aunque tenía confianza en su victoria, tampoco iba a arriesgarse innecesariamente. Es hora de que los gigantes marchen. Sigmund y Bud chocaron una vez más. La gran espada de Sigmund, Gran, en honor a uno de los nombres por lo que es llamada la espada Balmung, choca con las grandes uñas de Cosmos de Bud, liberando ondas de impacto y chispas de Cosmos antes que ambos se separen, solo para volver a lanzarse de nuevo contra el otro. El dios guerrero de Alcor lanza poderosos y rápidos golpes al cuello y en las partes más débiles de la armadura, como donde se unen las extremidades al cuerpo, pero Sigmund demostró su habilidad al esquivar o bloquear con su espada los golpes de su enemigo y tener la capacidad de contraatacar con los suyos propios. Su habilidad con la espada no podía desestimarse, tampoco su fuerza al poder blandir sin problemas un arma de ese tamaño, que creó un agujero en el suelo donde antes estaba Bud cuando esquivó un golpe del arma. Con un salto y un rugido de batalla, Bud se lanza una vez más. Sigmund evitó su embestida desplazándose a la izquierda, pero Bud, habiendo adivinado que haría eso, se detuvo de golpe, agachándose para clavar las uñas de su mano izquierda en el suelo para frenar su carrera y elevando sus pies del suelo, provocando que su cuerpo se suspendiera y girara en el aire, y Bud movió su cuerpo en esa posición para lanzar una patada que golpeó en el estómago a su rival, empujándolo al borde de la plataforma. Ahora fue el turno de Sigmund de atacar. Blandió su espada hacia la derecha, asestando un golpe directo al hombro izquierdo de Bud. Sin embargo, como prueba de su velocidad, el peliverde lo previó y reaccionó. Giró sobre sí mismo, más rápido de lo humanamente posible, alzando los brazos en un gesto defensivo y bloqueando el ataque antes de que pudiera herirlo. La hoja de Gran impactó contra la protección de las palmas con un ruido metálico y sordo, y el mismo suelo se agrietó por la fuerza del impacto. Sigmund observó con cierta sorpresa cómo Bud permanecía imperturbable ante su ataque, gruñendo con expresión calmada, pero analítica, como un animal estudiando cada movimiento de su presa. Como se esperaba de él, pensó Sigmund, sin poder evitar sentir un poco de respeto por las habilidades de su oponente. Si quiero vencer, ¿tengo que emplearme a fondo? Ambos se enzarzaron en combate.
Bud intercambió una serie de cortes con Sigmund, usando sus uñas y manos convertidas en garras para intentar cortarlo y desgarrarlo como si fuera una bestia, como si fuera el tigre dientes de sable que representaba su armadura. El hermano mayor de Siegfried logró contenerlo gracias a su instinto y habilidades, desviando o bloqueando todos los ataques antes de que impactaran en su cuerpo cubierto de armadura y pudieron traspasar la defensa de su protección para que cortaran profundamente la carne. Aunque ambos eran guerreros del cosmos que podían luchar a la velocidad de la luz, Sigmund notó que Bud era un poco más rápido que él y su instinto era mejor que el suyo, pero el dios guerrero al servicio de Loki notó que en habilidad y fuerza física era superior a su enemigo, lo que les dejaba en un empate. Con un gruñido, Sigmund movió la cabeza a la derecha para evitar un ataque de palma de su enemigo que le hubiera destrozado la cara, y lo empujó por segunda vez, acercándose con un tajo dirigido al torso. Los ojos de Bud lo miraron como la amenaza que era y se vio obligado a retroceder para evitar el golpe. Aunque ambos eran guerreros entrenados con grandes habilidades y gran manejo del cosmos, estaba claro que, aunque tenían puntos que lo hacían superiores al otro, en combate físico estaban en un empate. En ese caso, como guerreros que dominan el cosmos, serán sus técnicas y cuánto pueden hacer arder sus cosmos lo que definirá la victoria. Perla huracán. Concentrando su cosmos en Gram, Sigmund lanza un tajo al aire que se liberó y tomó forma de una corriente de aire, formando un huracán. Barra vikinga del tigre de las sombras. Concentrando su cosmos en sus garras, Bud lanza golpes a la velocidad de la luz en la forma de rayos de luz cruzados, acompañado de aire frío generado por su cosmos. Ambas técnicas chocaron, generando un estremecimiento en toda el área y agrietando el suelo debajo de la zona de colisión de sobremanera. Ambos guerreros emplean todo su cosmos para superar el cosmos y la técnica del otro. Y cuando dos guerreros están igualados, lo que define el resultado, a veces, es algo ajeno a ellos. El zafiro de Loki de Sigmund brilla, haciendo que el aura cósmica plateada de Sigmund se vuelva morada y la esclerótica de sus ojos se vuelva ligeramente roja mientras el cosmos de Loki en el zafiro aumenta el cosmos de su portador. Con un rugido, Sigmund blande su espada, y gracias al aumento de Zafiro, el huracán se hace más grande y fuerte, superando los golpes de Bud y golpeándolo de lleno. Bud apenas alcanza a emitir un grito antes de que el tornado lo cubra por completo, cortando todas las partes con el viento y dañando su cuerpo por la presión del huracán mientras sale volando. Sigmund exhala aire por la boca mientras ve el cuerpo de su enemigo caer al suelo, rompiendo el suelo donde cayó. De repente, siente un dolor en su hombro derecho y ve como la hombrera de ese lado estaba rota, además de sentir un dolor punzante y la sangre caer de esa zona. Uno de los golpes de Bud logró darme, pensó con cierta sorpresa, usando su cosmos para cerrar esa herida que no era muy profunda. Por algo fue el único en sobrevivir a la batalla contra los santos de Atenea. Odio admitirlo, pero en experiencia me supera incluso a mí. Con un gruñido de dolor, Bud apoya las manos en el suelo para reincorporarse. Su armadura logró protegerlo lo suficiente para que ninguno de sus huesos se rompiera por la técnica, pero eso no quiere decir que no estuvo cerca, ni disminuyó el dolor que sintió al recibirla. Como se esperaba de Sigmund, no por algo era considerado un dios guerrero antes de su hermano, pensó Bud con respeto a las habilidades de su rival. Aprovechando que su enemigo estaba en el suelo, Sigmund sabía que no podía despreciar la oportunidad de atacar. Aunque no era de los que atacaban a un guerrero en el suelo, esta lucha era por la creación de un nuevo mundo, el honor debía quedarse relegado a un segundo plano para tener la victoria. Perla huracán. Al escuchar y sentir por el cosmos como Sigmund reiteró su técnica, Bud ignoró el dolor y se empujó con los brazos hacia la izquierda, rodando por el suelo, esquivando a último segundo el huracán de cosmos de su enemigo antes de dejar de girar y apoyar las manos contra el suelo para levantarse. Hizo arder su cosmos rápidamente a su punto más alto. Impulso azul. Mediante un movimiento de brazo hacia su enemigo, Bud proyecta un intenso aire frío como el de las tierras de Asgard en su peor ventisca. El aire vuela rápidamente, congelando todo a su paso y golpeando de lleno a Sigmund, mandándolo a volar a pesar de la explosión de cosmos que Sigmund generó para detener aquella técnica. El dios guerrero de Granir sintió como su armadura era congelada y la temperatura de todo su cuerpo bajaba peligrosamente. El dios guerrero de Granir se estrella violentamente contra el suelo, su armadura rompiéndose por la congelación de la técnica y el impacto al caer. Su piel se había puesto pálida por el frío y de no ser porque su armadura recibió gran parte de las bajas temperaturas, hubiera muerto por el aire frío.
Esto, no ha terminado, Bud, declaró Sigmund entre gruñidos mientras se ponía de pie, clavando la punta de su espada en el suelo para usarla como apoyo. La tiara de su cabeza y la protección derecha de su armadura, desde el hombro hasta el pecho y brazo, habían sido destruidas, dejando esas partes expuestas, el resto de su armadura estaba con grietas. Cada golpe de mi espada representa el rencor de mi hermano menor, Siegfried. Los ojos de Sigmund brillaron de un tono lila por unos instantes. Siegfried sin duda era especial, aún entre todos los dioses guerreros, yo mismo pude notarlo, dijo Bud. ¿Pero cree que esto es lo que realmente hubiera querido? Cállate. No quiero escuchar ninguna de tus palabras. Gritó Sigmund, con su voz llena de furia y rabia. Mi hermano era mi orgullo. Pero en la batalla contra los santos de Atenea, perdió la vida en vano. La fuente de toda maldad son Atenea, Poseidón, y el resto de los dioses olímpicos. El dios Loki purificará este mundo y eliminará a cada uno de esos malditos dioses. Bud entendía el sentimiento de odio y venganza de Sigmund mejor que nadie. Aunque él no odiaba a Atena o a sus caballeros, sí guardaba rencor contra Poseidón por haberlos engañado y hecho luchar en una pelea sin sentido que terminó con la muerte de sus camaradas, incluido su hermano gemelo. Pero había aprendido a ver más allá del odio y dolor para esforzarse en ayudar a su gente, para ser un dios guerrero que pudiera enorgullecer a su familia y a su hermano. Había evitado que la venganza lo consumiera. No era el mismo caso de Sigmund, que a pesar de sus mejores esfuerzos, había caído derrotado ante su odio y venganza, culpando a quienes no tenían culpa como Atena. Bud creía firmemente que Loki había tenido que ver en esos sentimientos. No era conocido como un dios embustero por nada. No quiero matarte, Sigmund, dijo Bud. Tendrás que hacerlo. Mientras siga vivo, no dejaré que toques la estatua de la niebla, declara Sigmund. Con un grito, Sigmund blandió su espada de forma horizontal, y las cintas que conforman la espada se separan y extienden, permitiendo que el tamaño de la hoja aumente y se dirija hacia Bud como un látigo. El peliverde no tuvo de otra que esquivar haciendo un gran salto. Es mío. Pensó Sigmund triunfante, viendo cómo su enemigo comienza a descender. Al anticipar la trayectoria y ver a dónde caerá, levanta su mano izquierda, y con su dedo índice brillando por el cosmos, lo hace girar, trazando un círculo en el suelo que se completó justo cuando Bud aterrizó dentro del círculo. Esta técnica. Bud vio con pánico el círculo en el que cayó, reconociendo que solo era la preparación para una técnica aún mayor. Intento alejarme, pero era tarde. Espada de Odín. Gritó el descendiente del héroe Siegfried, y se libera una gran cantidad de energía de forma violenta en el interior del círculo. Bud y todo el suelo dentro del círculo son mandados a volar por los aires de forma vertical, sintiendo como la presión de la energía lo golpea por todo su cuerpo, y los fragmentos del suelo hacen un daño extra. Volvió a estrellarse violentamente contra el suelo. Su casco terminó por partirse a la mitad y cayó a sus costados, mostrando su corto cabello verde y la protección del antebrazo izquierdo también se despegó de su cuerpo por los daños, mientras que el resto de partes estaban con grietas o agrietadas. ¡Qué fuerza!, masculló Bud con dificultad, levantando su rostro del suelo. No esperaba que tuvieras una de las técnicas de tu hermano. Te equivocas en eso. Yo le enseñé a mi hermano la espada de Odín y él la aprendió en poco tiempo. Su talento era inigualable, corrigió Sigmund, sin ocultar el orgullo en su voz por su hermano. Levántate, Bud. Sé que esto no es suficiente para vencerte. Usaré cada gramo de mi cosmos para acabar contigo. Con Frodi, el dios guerrero de Gullimbursti chocaba espadas contra el enemigo al que no había podido vencer en los almacenes abandonados en Kuo. El sonido de sus espadas chocando era lo único que se escuchaba en la cámara. Ambos se alejaron un momento y cambiaron ligeramente sus posturas antes de volver a reanudar su lucha. Uller fue más rápido e intentó cortarle el cuello a su enemigo con un golpe horizontal, pero Frodi bloqueó la espada de Uller con su espada, Siegfried, y la apartó para lanzar una estocada que Uller esquivó al brincar hacia atrás, antes de dar un impulso y chocar su espada con la de Frodi, y por la fuerza de la embestida, el peliazul fue empujado un poco antes de estabilizarse y dar presión. Ambos volvieron a cargar contra el otro, con sus cosmos ardiendo y concentrados en sus espadas, chocando en una lluvia de chispas. Por un instante, cuando los dos guerreros se enfrentaron en combate, el mundo entero pareció detenerse una fracción de segundo, solo para luego gritar de dolor al oír un ruido ensordecedor y desgarrador que resonó en el aire. El suelo debajo de sus pies se rompió profundamente y las grietas que salieron se extendieron como los hilos de una telaraña.
Esto está siendo diferente a nuestro anterior combate, comentó Uller con cierta satisfacción combinado con burla en su voz. Esta vez estás dando una mejor pelea. Tuve ciertas reservas contra ti al ser un dios guerrero, pero como sirves a Loki, y por tus pecados de raptar a la dama Hilda y querer provocar el Ragnarok, cualquier duda que haya tenido se desvaneció hace mucho, proclamó Frodi con dignidad y seriedad. Te venceré y después seguirá tu dios. Te das demasiados aires, amigo, pero me gusta tu espíritu. Los dos guerreros se movieron por toda la cámara, lanzándose golpes y cuchilladas, sus armas moviéndose tan rápido que era imposible verlos. Intercambiaban millas de golpes a la velocidad de la luz en fracciones de segundos. Sin embargo, ninguno de ellos estaba dispuesto a ceder. Tanto Uller como Frodi se negaron a rendirse mientras se empujaban y forcejeaban, sin flaquear ni un instante. Se lanzaban golpes y cuchilladas, chocando en una lluvia de chispas, solo para separarse un segundo y volver a abalanzarse el uno contra el otro. Sus cuerpos corrían cubiertos de cosmos a la velocidad de la luz. Cada vez que chocaban, el aire se ondulaba por la colisión, y cada vez más terreno se destruía mientras la tierra temblaba como si fuera sacudida por terremotos. Frodi lanzó un tajo horizontal con su espada hacia su enemigo, y Uller se vio obligado a retroceder. Entonces, aprovechando el respiro, el guerrero al servicio de Odín elevó su cosmos y lo concentró en su espada. Estallido de jabalí. Lanzando una estocada con su espada, la hoja de Sixsword se separa del mango y voló por los aires, golpeando a Uller en forma de ráfagas de gran velocidad. El dios guerrero al servicio de Loki gruñó cuando la hoja de la espada corta las partes desprotegidas de su armadura, como en su brazo o parte trasera de sus piernas y la sangre salió. Con un estallido de cosmos, alejó la hoja de la espada de su cuerpo, lo suficiente para que con un golpe de su espada, la apartara y volviera al mango de Frodi. ¿Aún crees que me doy muchos aires? Cuestionó Frodi con una sonrisa burlesca, viendo la sangre caer de las decenas de cortes que le había provocado a Uller. Aunque no había golpeado ninguna zona vital, el hacerlo sangrar ya era una gran diferencia a su lucha anterior. No me detendré hasta acabar contigo. Uller no respondió enseguida. Primero, enfocó su cosmos en cerrar las heridas de los cortes mientras miraba con profundo ojo a Frodi. Aunque odiaba reconocerlo, tenía que admitir que Frodi era más fuerte de lo que esperó. Se había confiado en base a su combate anterior había sido el claro superior, pero ya le quedó claro que este combate no sería igual al de antes. No podía darme cuenta del lujo de subestimar a su enemigo, o de verdad podría morir. Ciertamente eres un poco mejor de lo que espera, pero no hará diferencia. Aún clavaré mi espada en tu corazón, dijo Uller, manteniendo la mirada y el rostro inalterados a pesar del claro desagrado en su tono. Me robaste las palabras de la boca. Exclamó Frodi con pasión en su tono. Ambos volvieron a lanzarse contra el otro, y como si se imitaran, tomaron sus espadas con ambas manos y las alzaron de manera vertical, chocando las hojas con un ruido ensordecedor, generando una onda expansiva que fragmentó las paredes y las estatuas de la Cámara de los Héroes. Ambos empujaron sus espadas para sobreponerse al otro, con sus cosmos ardiendo y elevándose cada vez más. El suelo tembló y se agrietó bajo los pies de Saber, crujiéndose ligeramente bajo la presión opresiva que ejercían los dos guerreros. En menos de un abrir y cerrar de ojos, una explosión de polvo y cosmos detonó a su alrededor, y un verdadero cráter comenzó a formarse en el suelo. La cámara y las estatuas que la decoraban se modificaban con cada choque de sus armas, mientras el polvo nublaba el mundo y se elevaba más y más hasta llegar al techo. Pero a pesar de que ambos parecían estar parejo en el nivel de sus cosmos y en sus habilidades de esgrima, Uller tenía algo que le daba la ventaja sobre su enemigo. El zafiro de Loki comenzó a brillar, potenciando el cosmos de su portador. Los ojos de Uller destellaron en un tono lila y la esclerótica de sus ojos se volvió rosa, algo que Frodi notó con sorpresa al estar tan cerca. Esa pequeña distracción le costó caro, ya que Uller apartó su espada un poco, lo suficiente para que pudiera darle un rodillazo en el estómago que hizo sacar aire al peliazul, para seguidamente darle un golpe en la cara con su mano izquierda antes de apartarlo de una patada que lo mandó volando. Frodi giró en el aire, recuperándose y aterrizando con gracia en el lado opuesto del cráter que se había formado por el choque de su cosmos. Entrecerró los ojos al sentir cómo el cosmos de su enemigo se alteraba. Ya estaba al tanto de los zafiros de Loki y era obvio que estaban empezando a influir. Me da asco ver cómo depende de medios ajenos a tu propia fuerza para pelear, dijo con evidente desagrado en su tono. Solo estoy aprovechando los regalos que mi Dios me ha dado, nada más, respondió el peliplateado con un encogimiento de hombros.
y aprovechando el busteo de poder, Uller rompió la distancia que lo separa de su enemigo rápidamente, sorprendiendo a Frodi por el aumento de velocidad. Uller lanzó un corte horizontal al pectoral. Frodi saltó hacia atrás, alejándose lo suficiente para que la punta de la espada solo tocara la parte superficial de la armadura de esa zona, dejando una marca de corte. El dios guerrero de Loki ataca con una fuerza y velocidad mayores a comparación de antes, abrumando al servidor de Odín por este aumento arrepentido que es superior a lo esperado. Debido a esto, recibe varios cortes que su armadura recibe en lugar de su carne, manifestándose cortes en las zonas que la espada de Uller logra golpear. Pero tras unos segundos, Frodi bloquea un corte descendente de su enemigo, logrando adaptarse a su fuerza y velocidad finalmente. Pero Uller ya lo tenía previsto. De una patada, aleja a Frodi y concentra su cosmos y el del zafiro de Loki en su espada. Corte noctámbulo. Tomando la espada con ambas manos, la descendió verticalmente hacia abajo, liberando un corte de cosmos violeta con tal velocidad que Frodi no tuvo tiempo de bloquearlo o esquivarlo, teniendo apenas lo suficiente para elevar su cosmos como una segunda capa de defensa. El ataque de cosmos cortó todo a su paso: polvo, tierra, escombros, y el mismo suelo. Cortó a través de Frodi, justo a la mitad. Un segundo después, el suelo debajo de él literalmente se partió en dos, junto con toda su armadura, que se cortó en dos y los pedazos cayeron al suelo, a los costados de los pies de su portador. Lo único que permaneció intacto de la armadura fueron las hombreras y las protecciones para brazos y piernas. Un segundo después de que las partes de la armadura cayeron, un gran río de sangre salió del cuerpo de Frodi, que se convulsionó. Ni siquiera pudo emitir un grito ante los huesos y órganos que fueron cortados. Si él mismo no fue partido en dos, fue gracias a su cosmos. A pesar de que puse todo mi cosmos en ese ataque, lograste sobrevivir, dijo Uller, muy impresionado. Podía ser su enemigo, pero el reconocimiento había que dárselo a quien se lo merecía. Como respeto de guerrero, tendrás una muerte rápida. Se acercó al cuerpo de Frodi, viendo como el charco de sangre debajo suyo se hacía más grande. Morir a manos de su enemigo era un mejor final que morir desangrado. Levantó su espada y la descendió para cortarle la cabeza. Con Bud y Sigmund, ambos dioses guerreros, antes camaradas, siguen luchando con todas sus fuerzas contra el otro. Lo siento, Bud, pero tengo que derrotarte. Todavía no puedo morir, pensaba Sigmund, esquivando los golpes de Mizar y atacando con su espada látigo. No hasta que pueda vengarme. Escena retrospectiva: fue antes que empezara la batalla contra el ejército de Atena, Sigmund y un par de soldados del castillo Valhalla corrieron por unas escaleras de piedra. ¿Qué sucedió? Preguntó a Sigmund, más joven que el de la actualidad, y que no tenía la cicatriz que le pasaba por la frente. No lo sé, respondió uno de los soldados. Pero el mar se puso turbulento después de un impacto repentino, dijo el otro soldado. De cualquier modo, hay que ir rápido con la dama Hilda, dijo Sigmund, acelerando el paso. Al seguir bajando, vio a la dama Hilda boca abajo en el suelo, como si hubiera colapsado. Dama Hilda, gritó Sigmund, lleno de preocupación al verla en tal estado. Cuando terminó de bajar las escaleras, Sigmund vio como Hilda se ponía de pie y un aura violácea oscura la rodeaba. Podía sentir un cosmos oscuro. Yo, el principal candidato a dios guerrero, fui el primero en notar el cambio de la dama Hilda. Pero, ¿qué es ese cosmos malvado?, preguntó Sigmund, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda ante tal cosmos. Hilda mira sobre sus hombros, enfocándose en ellos, y levanta la mano izquierda, donde en su dedo del medio hay un anillo dorado. Del anillo, salen rayos oscuros con bordes rojos que golpean violentamente a Sigmund y los soldados que lo acompañan, arrojándolos contra la pared de roca y provocando que varias rocas caigan sobre ellos. Una de las rocas golpea la frente de Sigmund, cortándole la piel. Siendo ese el origen de su cicatriz. Cuando desperté, la dama Hilda había invocado a los dioses guerreros para la batalla, y fui condenado a la cárcel. Suéltame, gritó Sigmund ya con su cicatriz, estando cargado por Thor de Fegda, que también lo acompañaba Sir de Mizar, llevándolo hasta su celda. Debo salvar a la dama Hilda. ¿Salvarla? ¿De qué diablos estás hablando?, cuestionó secamente Thor. Es ese anillo que tiene en el dedo. Eso el cambio, gritó Sigmund, tratando de convencer a Thor para que lo soltara. ¡Qué ridículo! Un anillo no puede cambiar a una persona, se burló Sid. Es lamentable que alguien de tu nivel use excusas patéticas como esa, Sigmund. Digo la verdad, Sid. Debes soltarme. Pero mi palabra cayó en oídos sordos y fui encerrado durante días.
En mi cautiverio, estalló la batalla contra Athena y sus santos. Al estar en prisión, mi hermano Siegfried se convirtió en un dios guerrero. Después de la batalla pude ser libre y me enteré de todo esto. Y. Sigmund negó con la cabeza. Se encontró en el cementerio que Asgard tiene para sus guerreros caídos, pero claramente se equivocaron esta vez. ¿Por qué el nombre en esa lápida no podía ser el de su hermano menor? Él no pudo haber muerto. Siegfried era fuerte, incluso más fuerte que él. Debía haber tenido algún error. Sigfrido. Pero a pesar de su negación, Sigmund cayó de rodillas al suelo y las lágrimas salieron de sus ojos, empapando la nieve bajo sus pies. Sí, si hubiera notado el cambio de la dama Hilda antes, se lamentaba el castaño con la voz entrecortada, su tono lleno de lamento y arrepentimiento por su propia incapacidad. De haber tenido más poder, no habrías. No pude salvar a la dama Hilda, ni salvar a mi propio hermano. Fracasé en todos los sentidos. Flashback de fin. Es por eso, que no puedo perder. Por mi hermano muerto, no puedo caer, declara Sigmund, terminando sus pensamientos en voz alta. Su cosmos aumentó gracias a su voluntad, lanzando un golpe de su espada en forma de látigo que obliga a Sid a retroceder. Crearé un nuevo mundo en su nombre. Arrastró su espada, haciendo que la punta destrozara todo a su paso sin piedad para alcanzar a su objetivo. Sid se movió a gran velocidad por la cámara, evitando ser golpeado por la espada látigo, hasta que el largo del arma finalmente fue retraído. Aprovechando el breve respiro, Bud ascendió su cosmos y lanzó de nuevo la garra vikinga, pero Sigmund lo esquivó, y la zona en donde antes estaba se creó un gran cráter cuando la técnica chocó contra el suelo. Mirándose con enojo, Sigmund y Bud volvieron a arremeter contra sí, chocando su fuerza y cosmos. La imagen de un caballo de 8 patas de color blanco con detalles violeta y un tigre dientes de sable blanco se manifestó arriba de ellos respectivamente. Sigmund casi gruñó de dolor cuando una patada repentina lo alcanzó en las costillas, lanzándolo hacia atrás varios metros. Estaba de pie y en movimiento de nuevo cuando Bud se abalanzó sobre él por segunda vez, atacándolo implacablemente. El dios guerrero de Granir desvió los golpes de la garra de Bud una vez, luego dos, y luego se acercó y cortó con su espada con renovado esfuerzo. Un golpe, 2, 3 y 4. El gemelo de Sid los bloqueaba todos. Sus ataques y cortes de sus uñas eran tan rápidos que eran imposibles de ver a simple vista, incluso para un guerrero que dominaba el séptimo sentido como él. El aire mismo se desgarraba con cada golpe, ondulando la atmósfera como si fuera un líquido. Perla huracán. Impulso azul. Ambas técnicas fueron lanzadas casi al unísono, pero Sigmund fue un poco más rápido esta vez. No sirvió de mucho, porque el huracán se congela por el aire frío de la técnica de Bud antes de deshacerse en miles de fragmentos. Sigmund pensó en usar la espada de Odín, pero con la velocidad que se movía Bud, sería muy difícil atraparlo en medio de un círculo. Había funcionado antes porque él no esperaba que tuviera esa técnica, pero ahora que sabe que la posee, no caerá en el mismo truco 2 veces. La situación se estaba volviendo frustrante. A pesar de su cosmos y que el zafiro de Loki le daba más poder, Bud lograba mantenerse a su nivel. Sabía que el combate sería muy difícil, pero esperaba que con estos factores de su lado, tendría una ventaja, aunque sea pequeña. ¿Cómo puede oponerse a mí de esta manera?, se preguntaba Sigmund. ¿Acaso su voluntad es más fuerte que la mía? ¿Por qué? ¿Acaso es una señal de que él tiene razón? El zafiro aumentaba más su cosmos, y la esclerótica de los ojos de Sigmund se volvió rosa y sus ojos cambiaron a color violeta. El dios guerrero de Alcor retrocedió al sentir como el cosmos malvado de Loki cubría más y más a Sigmund. Distensión, Sigmund. Si sigues usando ese zafiro, incluso tu alma se verá afectada. Gritó Bud, intentando recapacitar a su amigo. No me importa. Gritó Sigmund, elevando más su cosmos. Terminaré esto con mi siguiente técnica. El cosmos se concentra en todo su cuerpo, principalmente en su espada. Perla brillante. El cosmos de Sigmund lo cubrió, tomando la forma de un caballo y se lanzó para embestir a su enemigo. Sigmund, Bud vio con pena a su enemigo y el estado en el que cayó. Si has caído tan bajo, si en verdad no tienes salvación, entonces para salvar tu alma, tendré que acabarte. Con esa determinación, hizo arder su cosmos. Levantó sus manos y abrió las palmas con los dedos bien extendidos a los costados de su rostro. Destello de Mizar.
Canalizando intensamente su cosmos, detrás de Bud, se materializó la silueta de un tigre dientes de sable blanco, y cuando se enfocaron en su enemigo que se acercaba con su técnica, de los ojos del tigre se emitió un potente brillo blanquecino que rápidamente fue sustituido por la emisión de una luz rojiza, igual a los ojos del tigre que penetró directamente en los ojos de su enemigo. Esta era otra de las técnicas que Bud había desarrollado durante los últimos años. Destello de Mizar liberaba un destello de luz tan cegador y poderoso que podía atravesar y dañar el sistema nervioso de su enemigo. La creó inspirándose en el puño fantasma del Fénix de Iki, que era un golpe que afectaba directamente el cerebro. El nombre así en honor a su hermano, la estrella brillante de los dos. Sigmund gruñó de dolor al sentir no solo un ardor en sus pupilas, sino que sintió un terrible dolor por todo su sistema nervioso central, recorriendo todo su cuerpo y quemándole todos los nervios. El dolor fue tanto que se desconcentró y su técnica perdió fuerza y eficacia hasta que todo el cosmos que lo cubría se desvaneció y cayó de rodillas con tropiezos. Se terminó, Sigmund. Proclamó Bud, concentrando su cosmos, esta vez en su mano derecha. Barra vikinga del tigre de las sombras. Lanzó un único golpe a la velocidad de la luz hacia el pecho desprotegido de su enemigo, un único golpe fulminante que al impactar mataría a su enemigo al instante. Una muerte rápida y en batalla para liberar su alma llena de venganza era todo lo que podía hacer por su antigua camarada. Pero antes que el golpe llegara, una intensa luz cayó del cielo como un meteoro, cubriendo a Sigmund y bloqueando la técnica de Bud. ¿Pero qué es eso?, exclamó Bud. La luz se hizo más intensa durante unos segundos antes de apagarse. Cuando la luz se fue y pudo vislumbrar a su oponente, Sigmund abrió los ojos de total sorpresa, incapaz de creer o entender lo que veía. La armadura sagrada de Alpa, la armadura que había usado Siegfried, estaba ahora equipada con su hermano Sigmund. No totalmente, por supuesto, sino varias partes de la armadura cubrían las zonas desprotegidas que fueron destruidas. Una de las cabezas con forma de dragón está ubicada en el hombro derecho como una hombrera y la parte de armadura del antebrazo derecho también cubría ese brazo del descendiente del héroe Siegfried. Cuando Sigmund pudo recuperar la vista y los sentidos, se dio cuenta de lo que ahora lo cubría. Él, al igual que Bud, no podía creer que la armadura de su hermano lo cubría. No solo eso, sino que podía sentir el cosmos residual de Siegfried, era un cosmos demasiado familiar como para olvidarlo. Un cosmos fuerte y cálido. ¿Qué significa esto?, preguntó Bud, apenas procesando lo que veía. ¿La armadura vino por su cuenta hasta acá? Pero a diferencia de su enemigo, Sigmund entendió lo que pasaba. Había escuchado una vez de cómo las armaduras sagradas de los dioses guerreros guardan el cosmos residual de su portador y algo del alma de quienes la portaron y fallecieron aún queda en la armadura, siendo capaz de tomar control de la armadura para que actuara en ciertas ocasiones, como para decidir a un sucesor de la armadura digno. Eso quiere decir que el alma de Siegfried había despertado de su descanso en el Valhalla para venir hacia él y salvarlo. Aún después de su muerte, su hermano menor lo salva. Hermano, Sigmund sintió deseos de llorar al volver a sentir el cálido cosmos de su hermano protegiéndolo, un cosmos que pensó que nunca volvería a sentir. Lamento ser un hermano mayor tan débil que tengas que cuidar siempre, agitó su espada, con energías renovadas. ¿Le darás poder a tu hermano para un último golpe? Tras pasar la sorpresa inicial, Bud se enfoca en las partes de la armadura de Alpa. Él también había escuchado sobre cómo las almas de los dioses guerreros caídos se quedan en los ropajes divinos. Sabía que lo mismo pasaba con la armadura de los santos de Atenea. Pero a diferencia del sordo Sigmund que no podía escuchar más allá de sus deseos personales, Bud podía sentir claramente lo que la armadura quería transmitir, la razón por la que viajó tantos kilómetros hasta llegar aquí. Te equivocas, Sigmund. No fue por eso que la armadura vino hasta aquí, espetó Bud. ¿Qué? ¿Tan perdido estás en tu venganza que no puedes escuchar la voz de tu hermano menor? ¿De qué hablas? Las partes de la armadura sagrada de Alpa se separaron de Sigmund, y en un destello, la estatua de la armadura apareció flotando en medio del campo, encima de ellas. ¿Acaso no ves las lágrimas de tu hermano? Para mayor confusión de Sigmund, los ojos de las dos cabezas de la estatua de la armadura comienzan a derramar lágrimas, a pesar de que debería ser básicamente imposible. La armadura sagrada está llorando, observa, atónito y confundido. Sus párpados temblaban mientras sus ojos no podían apartarse de la armadura. ¿Por qué? Es lo que te he tratado de decir todo este tiempo. Tu hermano no quiere esto, espetó Bud.
No había reproche o discriminación en su tono, sino certeza. No tengo dudas de que el lazo que tú y tu hermano tenían era muy fuerte, tanto que aún estando muerto, el espíritu de Siegfried vino a través de la armadura para darte el mensaje. ¿Qué mensaje? Despeja tus oídos del deseo de poder y venganza y escúchalo. Escucha las palabras de tu hermano. Sigmund vuelve a mirar hacia la armadura, y durante un instante, el mundo a su alrededor desapareció. Bud, la estatua de la niebla, su deber ante Loki e incluso el Ragnarok. Todo desapareció de la mente de Sigmund, quedando solo él y la armadura. Siegfried, eres tú. Como si fuera una ilusión o espejismo, Sigmund ve el rostro de su amado y difunto hermano manifestarse por encima de la armadura. Siegfried niega suavemente con la cabeza. Luchaste bien, hermano, pero para. No hay necesidad de pelear. Esa era la sensación que el cosmos de la armadura sagrada le transmitía. El cosmos de su hermano le pidió que se detuviera, que dejara que su venganza y volviera a ser el hermano que Siegfried conoció. Como si la presión de todo lo que ha hecho hasta ahora finalmente pesara sobre sus hombros, Sigmund cayó de rodillas al suelo. Entre el cosmos violento de Bud, sus implacables y letales ataques y técnicas, lo que lo hizo perder las ganas de luchar no fueron los puños, sino el cosmos amable de su hermano menor. ¿Vas a perdonar a tu hermano mayor? Preguntó Sigmund con incredulidad, sus ojos volvieron a su color normal mientras se llenaban de lágrimas. Los hombros de Bud se relajaron al ver cómo su enemigo perdía las ganas de luchar. Él sabía mejor que nadie que las palabras de un hermano pudieran ser más poderosas que la técnica más letal. Fueron las palabras que su hermano Sid le dijo antes de morir que lo liberaron del odio que había tenido desde que se dio cuenta de su identidad. Y de la misma forma, fue el cosmos y alma residual de Siegfried en la armadura sagrada de Alpa que liberó a Sigmund de su venganza. Me alegra que todo terminará bien, pensó el peliverde con satisfacción. Se giró un poco, hacia la estatua que tenía la esfera que había venido a destruir. Ahora solo falta destruirla y reunirme con los demás. Lo siguiente que sucedió pasó en un instante. Pasó tan rápido que apenas lo sintieron. Sigmund sintió como su corazón bombeaba fuertemente antes de que un poderoso y oscuro cosmos lo cubría por completo. La esclerótica de sus ojos se volvió negra y sus pupilas cambiaron a un profundo color púrpura. El castaño se llevó las manos al rostro en agonía mientras sentía como el cosmos lo invadía más y más. ¿Ahora qué? Bud se giró, viendo con gran sorpresa el aura oscura rodeaba a Sigmund. No solo eso, sino que podía sentir un siniestro cosmos. ¿Pero qué pasó? Los ojos de Bud se enfocaron en la fuente del oscuro cosmos, el zafiro de Loki. Loki, ¿qué estás haciendo? Gritó Sigmund. En su sala del trono, Loki veía con satisfacción a través de una de las esferas de luz como su cosmos cubría a Sigmund. El humano estaba resistiendo su influencia, pero no dudaría. Hay una leyenda en Asgard sobre un guerrero que ha perdido la cordura, destruyendo su propio corazón y lucha sin miedo a la muerte, comenta Loki. Enloquecido, con el cosmos oscuro de Loki cubriéndolo por completo, y siendo incapaz de controlarse, Sigmund emitió un fuerte grito de locura y se lanzó hacia Bud, acortando la distancia en menos de un parpadeo. La sombra de Mizar apenas tiene tiempo de esquivar el golpe de la espada Gram, pero el corte en el aire emite una onda de impacto que lo golpea y rompe un poco la zona del pecho de la armadura de Bud mientras lo empuja hasta los escalones que dirigen hacia la estatua. Maldito seas, Loki, ¿no tienes vergüenza en controlar incluso a tus propios aliados? Masculló con desagrado Bud. Sigmund, ahora en estado berserk, se arremetió y lanzó ataques contra Bud sin limitaciones. El guerrero de Loki esquivó los golpes y cuchilladas de la espada. Aunque los ataques ahora eran más rápidos y seguramente más fuertes, el estado de locura de Sigmund lo hacía más predecible, por lo que eran más fáciles de esquivar. Por favor, mátame. Bud sobresaltó la mirada al escuchar la voz de Sigmund, no por su boca, sino a través del cosmos. Sigmund. No puedo soportar más humillación como guerrero. Te lo ruego, Bud. Suplicó Sigmund a través de su cosmos con lo poco de raciocinio que le quedaba. Con un grito, el Berserk Sigmund se lanzó de nuevo hacia su enemigo. Bud hizo arder su cosmos, estando rodeado por un aura blanca cósmica. Su cosmos se elevaba como una llama, alimentada por los troncos y carbón que era su voluntad. Puedes que hayas cometido errores y traición al pelear por Loki, pero Sigmund, no me cabe duda de que eres un verdadero dios guerrero. Proclamó Bud, con su cosmos haciéndose cada vez más y más grande. Te liberaré de la maldición de odio de Loki con mi siguiente ataque. Ruge, mi poderoso cosmos. La figura de un tigre con dientes de sable blanco apareció a su espalda.
barra vikinga del tigre de las sombras. Los golpes a la velocidad de la luz golpearon repetidamente y de forma incesante al enloquecido Sigmund, quien a pesar de sufrir daños y de su armadura estando destruyéndose, seguía empeñado en atacar. Pero todo se logró cuando la garra de Bud golpeó el zafiro de Loki en un golpe que contenía todo su cosmos. Con un rugido, Bud puso su cosmos y alma en ese golpe. Grieta. Y los frutos se vieron cuando el zafiro se destruyó en pedazos, liberando una onda de energía que mandó a los dos a volar en direcciones opuestas. Con Frodi sonido metálico. Uller sobresaltó la mirada cuando su espada fue bloqueada por la hoja de la espada de Frodi. El dios guerrero de Odín, sangrando del corte en su pecho, aún tenía las suficientes fuerzas para resistir. Eres bastante testarudo, ¿no? Gruñó Uller. Con un grito, Frodi hizo estallar su cosmos para alejar a su enemigo y darle el breve respiro que necesitaba para ponerse de pie. Cada hueso de su cuerpo dolía y sentía los daños internos, por lo que estaba usando su cosmos para sanarlos, al menos lo suficiente para poder luchar. Lo siento pero, no puedo morir aquí, dijo Frodi entre dientes, luchando para siquiera respirar. Tengo un deber que cumplir. ¡Cuánto honor! Eres todo un ejemplo a seguir, ¿verdad? Se burló Uller, haciendo girar su espada. Tipos como tú me dan asco. ¿Acaso no tienes nada de honor? Preguntó Frodi. ¿Honor? Ja. Eso se lo doy de comer a los perros. Todo lo que importa es el poder. Por eso me uní a Loki. ¿Qué? Si esperabas una historia de trasfondo triste y emotiva que explique por qué estoy con Loki, no la busques en mí. Siempre fui un bastardo que quería la vida fácil. Estuve luchando toda mi vida y antes que me diera cuenta, desperté mi cosmos por mi cuenta, explicaba Uller sobre su vida. Dervahl me encontró un día en uno de sus viajes. Al verlo, sabía que no podría contra él, así que decidí seguirlo. Sabía en el interior que si lo hacía, obtendría un gran poder, y no me equivoqué. Todo este poder que siento es embriagador. ¿Entonces no te importa que Loki vaya a destruir todo el mundo? Cuestionó Frodi. ¿Por qué me importaría un mundo lleno de gente que ni siquiera conozco? Solo hay una persona que me importa en este mundo, yo. Lo siento, pero soy un bastardo en todas las reglas que se unió al que más posibilidades de ganar tiene. Con cada palabra que escuchaba, el agotamiento de Frodi se convertía en desagrado e ira pura dirigidas hacia su enemigo, un vil humano egoísta que era lo que todos los dioses malignos usaban de ejemplo como excusa para intentar eliminarlos. Frodi se puso de pie, levantando su espada en el centro. Aunque parecía estar viendo a Uller, sus ojos estaban más allá de su enemigo. Yo no soy como tú, escena retrospectiva. Yo vengo de una honorable familia de dioses guerreros que han defendido al dios Odín y Asgard durante su fundación. Cuando tuve la edad, yo me alistaba para seguir los pasos de mis ancestros. Pero también había otra razón, a las afueras de una enorme mansión, con la nieve cubriendo el suelo y cayendo lentamente del cielo, un joven Frodi conversaba con una joven de cabello celeste largo debajo de un árbol. Iré a servir en el Palacio Valhalla. Es un arreglo especial de la dama Hilda, notificó la chica con una sonrisa. Lifia, ¿te irás de esta casa? Preguntó Frodi, frunciendo el ceño para sus adentros, sintiendo una incómoda sensación de revolver su estómago ante tal idea. Tu familia ha seguido su misión de proteger a Odín por generaciones. Una persona como yo no puede quedarse aquí por siempre, respondió Lifia. ¿Qué estás diciendo? Yo. Frodi quería protestar ante esa idea. Lifia había sido una gran amiga para él, alguien importante para él y que lo veía por quien es, no simplemente como el heredero de una noble casa. Él no quería que se fuera, quería que se quedara, darle la vida que alguien de corazón tan noble como ella se merece. Pero sabe que a pesar de sus deseos, sería egoísta. La propia dama Hilda hizo este arreglo, lo que significa que ella reconoció el valor de Lifia. Eso es un gran honor para cualquiera. Si es un acuerdo especial de la dama Hilda, tiene que servirle como se debe. Desearle buena fortuna, ocultando sus propios deseos y sentimientos era lo correcto. No podía encadenar a Lifia a su hogar si ella no lo quería. ¿Sí? Y al ver esa sonrisa, una nueva determinación nació en Frodi. Seguí los pasos de mis ancestros para ser un candidato a dios guerrero. Por supuesto, impulsado por la misión de proteger a Odín. Se ve a Frodi, rodeado de varios aspirantes, formados en fila delante de Bud, su superior y entrenador. Pero al mismo tiempo, Frodi mira a su derecha, viendo a la dama Hilda, en compañía de su hermana Fleur, dos doncellas, y de la propia Lifia, que vestía un traje de doncella rosada. Al ver que miraba en su dirección, Lifia le dio una dulce sonrisa de ánimo.
Para protegerte a ti, Lifia, flashback de Finn. Por eso mismo, Frody se levantó mientras un aura de cosmoenergía azulada rodeaba su figura. No puedo perder ante un sujeto como este. Así que aún te quedan fuerzas. Uller observa cómo el cosmos de su enemigo aumentaba. Bien. Subió su propio cosmos. Matarte será una gran victoria. Ambos vuelven a lanzarse y chocar sus espadas, generando un estallido de cosmos que desgarra el suelo bajo sus pies. Tienes espíritus, pero palabras bonitas y una motivación tan pobre no será suficiente para vencerme. Declaró triunfante Uller, viendo la sangre gotear de la herida que le causó a Frody. A pesar del daño en su cuerpo, el espíritu y voluntad de Frody seguían intactos. Alguien como tú jamás lo entenderá. Sigo mi propia convicción para perseguir el camino en el que creo. Declaró Frody con convicción en su voz. Y sujetos como tú que manchan el nombre de los dioses guerreros deben dejar de existir por el bien de Asgard. Veremos quién desaparece. Corte noctámbulo. Reiterando su técnica, Uller alzó su espada y lanza un corte diagonal. Pero esta vez, Frody estaba preparado, canalizando su cosmos, usando su espada como cebo para esquivar el ataque y acercarse a su enemigo, aunque como costo, su espada fue destruida. En el breve instante luego de esquivar el ataque, el tiempo pareció congelarse para ambos guerreros. Uller se dio cuenta tarde, con terror escrito en su rostro, lo expuesto que estaba ahora tras ejecutar su técnica y que claramente su enemigo se dio cuenta. Frody canalizó todo su cosmos en su puño derecho, que brilló de un brillante celeste. En este golpe iba todo su poder, su alma y vida. Un golpe para proteger a Asgard, a Odín y la gente que quería. Con un rugido, Frody dio un único golpe que golpeó de lleno el torso de Uller, atravesando el cuerpo de su enemigo y siguiendo adelante, golpeando la estatua de los héroes, destruyéndola en el proceso. La mirada de Uller era de total incredulidad mientras todo su cuerpo temblaba como mantequilla y la espada en su mano caía al suelo. Desgraciado, fueron las últimas palabras del espadachín, cayendo muerto al suelo con un agujero en la zona del torso. Te lo mereces. No era de burlarse de sus enemigos, pero con este, Frody sintió que se lo había ganado. Pero se tambaleó y cayó de rodillas cuando toda la sala tembló. El techo y las paredes comenzaron a colapsar. La gema debía haber sustentado este lugar. Frody observaba cómo el lugar caía a pedazos. Maldición. Y con las fuerzas que le quedaban, salió de la habitación. Con Bud, el sonido de algo destruyéndose y el polvo que entró por sus narices despertaron a Bud. Lo primero que sintió fue un gran dolor por todo su cuerpo, pero años de entrenamiento y experiencia le hicieron dejar ese dolor de lado para levantarse. Es bueno ver que ya estás despierto, dijo una voz muy familiar. Sigmund. Bud miró hacia adelante, viendo al descendiente del héroe Siegfried de pie, sin su armadura que fue completamente destruida, quedando las desgastadas ropas clásicas de entrenamiento. Lo único que quedaba de la armadura era la espada que sujetaba. En ese momento, Bud miró más allá de Sigmund, viendo los restos de lo que era la estatua con la gema que debía destruir. La compresión llegó rápidamente a la mente del peliverde, y fijó sus ojos en quien hace unos momentos fue su enemigo. Tú. Tenías razón en todo, Bud. Antes que Bud dijera una palabra, Sigmund se adelantó. Deje que mi odio me cegara. Fui débil y por mi culpa, ponte a todo el mundo en peligro. No merezco ser llamado un dios guerrero y cuando todo esto acabe, dejaré que me corten la cabeza. Los ojos de Sigmund brillaron con arrepentimiento, antes de que un brillo de una nueva determinación quirúrgica. Pero antes de eso, deja que rectifique mi error, por favor. Bud estudió con cuidado a Sigmund, buscando cualquier señal de mentira o engaño, encontrando solo honestidad y arrepentimiento puro. Para un usuario del cosmos, engañarlo con mentiras y falsas palabras era difícil, aunque se tratase de otro usuario de cosmos. Solo un guerrero experto en mentiras, con un gran control del cosmos e ilusiones podría engañar a otro con el séptimo sentido dominado. Es por todo eso que sabía que Sigmund decía la verdad. Escuchar las palabras de su hermano a través de la armadura de Alpa lo habían liberado, tal y como Bud esperaba. Aunque cometiste traición, la situación requiere que sea flexible. Pero cuando todo termine y si aún estamos vivos, el dios Odín será quien te juzgue, dijo Bud como aviso. Sigmund ascendió. Él mismo se quitaría la vida si así lo dictaminan. Aún así, sin armadura, la pasarás difícil, notó el peliverde. De repente y como si fuera una respuesta, las partes de la armadura sagrada de Alpa se separaron y arroparon a Sigmund, igual que hizo con su hermano. Bud quedó sorprendido ante la imagen de Sigmund, vistiendo la armadura sagrada de Alpa.
Se veía igual a Siegfried, no se veían diferencias claras, salvo por la cicatriz en la cara. Sigmund puso su mano libre en el pecho de la armadura, incrédulo por este giro de acontecimientos. Cerró los ojos al tiempo que notaba todos los detalles, las piezas, el color, los sentimientos y la vida que guardaba en la armadura sagrada, escuchando los susurros producidos por el cosmos que guardaba en ella y se dejó envolver por primera vez en esa mezcla de sentimientos, los que Siegfried y quienes los precedieron querían comunicarles. Gracias, hermano. Todo el lugar comenzó a temblar al perder el sustento que lo mantenía. ¿Puedes correr?, preguntó Sigmund. No me subestimes. Aún puedo luchar, dijo Bud. Asintiendo y sin decir otra palabra, los dos dioses guerreros corrieron lejos de la habitación. Así que mi cámara es la última que queda, comentó Derval, tras sentir como las dos otras cámaras eran destruidas, quedando ahora solo la suya. Pero puedo sentir que todos están débiles, así que aunque vengan juntos no serán un reto. Pero aún así, no podía estar tranquilo por alguna razón. Sentía un malestar en su ser, un mal presentimiento. Algo pasaría, algo que ésta fuera incluso de sus capacidades. De repente, el silencio en la cámara que custodiaba se rompió por una melodía. La melodía de una flauta. Unos pasos metálicos resonaron en la entrada y Derval sintió la presencia de un poderoso cosmos cercano. Frunció el ceño al notar algo raro en el aire. Ninguno de los guerreros que venía tocaba un instrumento. Pronto, la figura que se acercaba salió de las sombras y se mostró, y Derval solo pudo abrir los ojos de incredulidad. Era un joven en sus 20 de apariencia suave y delicada, de cabello lila y grandes ojos rosas. Su piel es de un tono moreno y caminaba con una puerta elegante. Usaba una armadura naranja con toques dorados que lo cubre de pies a cabeza sin dejar ningún hueco libre. La armadura posee un par de alas de pájaro emplumadas en la parte trasera y de su casco también sobresalen dos pequeñas alas y el casco cubría la parte frontal de su frente y costados del rostro. Pero lo más llamativo fue el diseño de la armadura, como si estuviera hecho de escalas. Tú, Derval reconoció casi al instante a quien tenía adelante, no porque lo conociera, sino porque reconoció a qué ejército pertenecía con esa armadura. Un placer conocerte, Derval. El hombre separa sus labios de la flauta para hablar en un tono controlado con falsa educación. Mi nombre es Sorrento de Sirena, general marino del dios Poseidón, y vengo a terminar con tu vida.